Muy bien, antes de irnos a la pausa, anticipábamos este tema, el tema de las mascotas peligrosas, puntualmente de los perros. ¿Es una cuestión efectivamente de las razas? ¿Existen razas más agresivas, más peligrosas y otras un poco más tranquilas o menos peligrosas y más aptas, por ejemplo, para los chicos? ¿O depende en realidad de la crianza que uno lo da y la manera en la cual uno lo trata? Bueno, está Ignacio Ramírez, que hizo un informe especial. Nacho, sorprenden las cifras también, ¿no?, de incidentes con mascotas en el país. Así es, Agos, Claudio, hay 100.000 mordeduras en todo el país, los cálculos más positivos teniendo en cuenta que no hay una cifra global en la materia, sí hay estudios particulares de diferentes universidades. Argentina es uno de los países de América Latina con mayor penetración de mascotas, estamos hablando que existen aproximadamente 9 millones de perros en toda la Argentina, 100.000 mordeduras y ataques, y hubo un proyecto de ley que finalmente fue aplicado en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, que da una lista de cuáles son los perros peligrosos. Esta es la otra crónica del mejor amigo del hombre que a veces se transforma en un peligro. Según la ley, se consideran perros potencialmente peligrosos aquellos que por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y otros animales. La reglamentación establece que las razas potencialmente peligrosas son el Bull Mastiff, el Bull Terrier, el Doberman, el Dogo argentino, el Dogo de Burdeos, el Fila brasilero, el Mastín napolitano, el Pitbull Terrier, el Rottweiler, entre otros. El común de la gente no está preparada, no sabe cómo manejar el perro. Entonces, si bien nosotros pensamos que el primer adiestrador es el dueño del perro, obviamente puede haber una persona agresiva que le interese por seguridad que el perro sea muy agresivo y lo incentiva. Pero siempre tiene que caer en manos de un adiestrador, porque el perro se puede pasar del límite y realmente tornarse un perro peligroso hasta para la familia con la que el perro vive. Los perros no son peligrosos, ningún perro es peligroso, todo perro es educable y todo perro es adiestrable. Depende mucho del estilo de vida que haya tenido el perro, más que nada en los primeros meses de vida. ¿Existen los perros disciplinados? Sí, nosotros llamamos perros equilibrados. O sea, tener una buena disciplina es que el perro sea obediente. El perro después de un entrenamiento sabe muy bien dónde va, sabe muy bien qué hacer y cómo manejarse. El problema es que en esos casos los perros han tenido experiencias anteriores, es decir, no llegan de golpe a morder y a hacer un daño mayor. Van paulatinamente y como el dueño desconoce, le permite que el perro siga ejercitando su agresividad hasta que ocurre una desgracia. Lo más grave de esto es que te llaman para decirte, mira, tengo un perro de tal raza que tiene 3 años y no puedo entrar a mi casa. Y eso ocurre, pero por eso digo, la primera instancia es el dueño y la segunda el adiestrador. Sí o sí estos perros tienen que tener una educación y un límite en sus acciones, si no, desgraciadamente, siempre termina mal. Muchas personas compran su perro pensando que les va a dar una seguridad. Por ahí compran perros muy temperamentales, pero no adquieren un conocimiento de cómo llevar adelante la educación de ese perro y ahí se le suma el mal carácter. Y ahí es donde eso se conjuga y es donde tenemos los problemas. ¿Cualquier persona está capacitada para leer un perro? Para poder trabajar con su perro, cualquiera. Siempre, ojo, con el asesoramiento de un profesional que lo guíe. Yo agarro un cachorro, lo ato a una cadena durante 3 años, le tiro la comida por arriba de una pared. Después no voy a pretender que ese perro juegue con mis hijos. Es muy difícil. El perro ya tiene, a través de la cadena, una instancia de agresión permanente. El temperamento no te va a dar agresión.
Lo que te va a dar agresión sí es el carácter del perro, y el carácter es modificable. Vos podés modificar un carácter, siempre y cuando tengas una buena educación, tengas un buen asesoramiento y lo puedas llevar adelante. ¿Usted hizo los ejercicios? No, no pude. Bueno, básicamente nosotros nos damos un control remoto. Esto es fonética y repetición. Es lo básico, fonética y repetición. ¿Qué quiero decir con esto? El perro tiene un segundo más de tolerancia que nosotros. Entonces, si yo le digo 3 veces sit y el perro no se sentó, a la cuarta me ganó el perro. Y el perro se va con eso en la cabeza. Por su naturaleza agresiva, tamaño, potencia de mandíbula y tengan la capacidad de causar la muerte o lesiones graves de las personas o otros animales, eso es lo que considera la ley un perro peligroso. Y recordemos que en el último año existieron algunos casos mediáticos como la amputación de una persona en La Plata de su brazo izquierdo por su Rottweiler, que obviamente su dueño nunca entendió qué pasó, qué le pasó al perro, y la idea es tratar de entender a vos y Claudio qué es lo que pasa con los perros en determinados momentos. Para hablar de este tema están acá los especialistas, el médico veterinario Jorge Burbaya, gracias por estar, y también Daniel Condoleo, que es instructor canino de bomberos de Vuelta de Rocha, ¿no? Exacto. ¿Cuánto hace que trabajas como instructor canino? Como instructor canino ya son 7 años que llevo en la actividad, y como adiestrador de bomberos de Vuelta de Rocha para la búsqueda, para la especialidad de búsqueda y rescate ya 5 años. Allí decía una de las personas que hablaba que el carácter del animal es modificable. ¿Es modificable? Sí, sí, tiene un factor genético importante que eso no lo podemos revertir. Estamos hablando de un 30% de su capacidad genética. Lo demás se puede ir modificando. El problema más grave que tenemos acá es ese 30% que se forjó con mucha firmeza, y ya sea para perros de ataque, perros de defensa, que se lo llevamos a una casa, y hoy el estatus que genera dentro de una clase social diferente, muy diferente a la que uno puede llegar a tener en la casa, ¿no? Provoca este tipo de consecuencias. Uno tiene un perro genéticamente preparado para defensa y para ataque, y lo trae a una casa donde en realidad nunca va a llegar a tener esa actividad, y tarde o temprano esa genética aparece. Aflora en algún momento. Jorge, coincidís con el tema que es genética y digamos esa combinación. Yo digo, es como el ser humano, en definitiva. El ser humano por instinto es agresivo. Después su educación, su formación es como que va modificando ese comportamiento social. Y en algunos casos ese comportamiento no se logra y sigue agresivo concretamente. ¿Con el perro pasa lo mismo? Sí, totalmente. Si bien hay razas que cuando armamos esta ley buscábamos que el espíritu de la ley más que nada apuntara a que la gente entendiera que un perro de estas características puede ser un perro peligroso. Entonces, genéticamente la raza está preparada y tiene una carga genética muy importante, lo que implica que el dueño sepa qué perro tiene como para poder modificar su conducta después. Es decir, un ejemplo burdo, si yo llevo un cachorro de 2 meses a mi casa y permanentemente vive en un medio ambiente hostil, obviamente que el perro va a seguir esa conducta. Entonces acá lo que se trata es de que la gente entienda y tome los recaudos para que no ocurra lo que se ve, es semejante cantidad de cifras de accidentes que muchos son graves. ¿De cuántos hablabas, Nacho? ¿100.000 mordeduras? 100.000 mordeduras en todo el año. país. En La Plata 600, en Capital Federal el año pasado 5.000 se atendieron en el Hospital Durán, y lo que es muy importante destacar es que la mayoría de las víctimas son niños. Claro. Ahora, todo aquel que compra un perro de una raza considerada como peligrosa o un poco más agresiva, sí o sí tiene que acceder a llevarlo a un lugar donde le den un adiestramiento o un entrenamiento, claro, o es el trato que le damos en casa alcanza. En principio te diría, lo aconsejable es no comprar cruzas, sino comprar en lugares donde se dedican a eso, que la mayoría son criaderos reconocidos por Federación Sinológica, que manejan líneas de sangre ya con una característica. En segunda instancia, asesorarse con un veterinario,
porque de acuerdo a eso el veterinario le va a informar, bueno, qué medio ambiente tenemos, si hay chicos, si hay personas mayores, si hay una cantidad determinada de terreno donde poder tener el perro. Imagínate llevar un perro de esta raza que pesa 60, 70 kilos a un departamento. Claro. Es decir, tener un medio ambiente adecuado. Y después un adiestrador que en principio sociabilice el cachorro, que es fundamental, que sepa estar entre gente, porque convengamos que la conducta del perro responde a un instinto básico. De conservación. El perro no tiene memoria, es muy escasa la memoria. Todo lo que aprende hasta los 6 meses es lo que lo va a manejar durante el resto de su vida. Y eso ocurrió ayer y pueden pasar 5 años que no se olvida. Ejemplo, yo le pego un escobazo a los 2 meses. A los 5 años levanto una escoba y para el perro fue ayer. Claro. Vive el presente en base a sus instintos y no sabe que hay futuro. Entonces, contemplando eso, el dueño tiene que saber cómo manejar el perro y nadie mejor que un adiestrador que lo oriente. Ahora, nosotros vimos imágenes de ataques. Estos ataques son absolutamente deportivos y además son para mostrar de que el perro puede contenerse en plena actitud de ataque, que es lo que normalmente no ocurre. Entonces todo esto entra por juego. Esto es un juego. La sugerencia de ustedes es que una casa donde hay 2 o 3 chicos, no tener un perro de los considerados agresivos. La sugerencia es dedicarle y ser responsable con su perro, sea un perro mestizo o un perro de raza. Los mestizos son es el perro de calle, los que no tienen una raza definida. Claro. Son los perros ¿Son más callejeros. agresivos que los de raza pura o no? El tema de los perros que no son de raza o que los adopta la gente es que no se sabe la historia de ese perro. Entonces no podemos tener una estadística en sí de ese perro puntualmente porque no sabemos qué pasó anteriormente desde que uno lo tiene. En Ciudad Buenos Aires la mitad de los ataques fueron perros que no tienen una raza conocida. Pero el comportamiento del perro, por ejemplo, alguien que va a adoptar un perro que no tiene raza, digo, ese trato que tenés en los primeros días con esa mascota, ¿no te permite de alguna manera saber cómo es ese perro? Es decir, vieron que muchas veces uno se acerca a un perro de la calle y algunos acostumbrados a que le peguen, por ejemplo, tienen miedo y se retraen, se van para atrás. Lamentablemente desconocemos la historia, o sea, las vivencias, yo me refería a la memoria del perro, es decir, qué ha pasado antes con ese perro. Pero el primer comportamiento que tiene el perro con nosotros... Te puede dar una idea. ¿No nos puede dar una confianza de que lo podemos llevar a casa? ¿No es suficiente? No, te puede dar una idea, pero de cualquier manera hay puede traicionar. Claro, porque hay instancias en las cuales uno desconoce cómo puede... Es decir, hay perros, por ejemplo, que tienen miedo a los truenos, a los cohetes. Ahí vemos este ataque de este perro al chiquito que está ahí con la mamá y el papá. ¿El perro siente cuando hay una criatura que es una competencia y que es como que pierde el reinado, digamos? No, lo que probablemente suceda es que el perro que no está acostumbrado con chicos, ya lo mismo que con personas mayores o con alguna persona que tenga alguna discapacidad, el perro desconfía porque no es lo normal. Es decir, ahí lo que puede ocurrir... Lo que vemos acá, Jorge, es como que se está ensañando con... Claro, ¿qué pasa? Si el perro no está acostumbrado a los chicos y los chicos tienen la conducta distinta de querer jugar y demás, el perro puede reaccionar lamentablemente de esta manera. O situaciones que se producen mucho. Un matrimonio sin hijos, tienen un perro. Sí. Ella queda embarazada, viene el bebé. El perro afuera. Y el perro ataca a la cuna. Claro. ¿Por qué es eso? No, porque eso es un problema de celos. Ahí hay un problema de celos. Claro, por ahí hay de celos y competencia. Hay que ver cómo lo cría el perro. Yo te puedo contar una anécdota. Mi hija nació, la llevamos a mi casa. Tenía en ese momento 5 perras ovejeras, las 5 arriba de la cama. Por supuesto, mi madre y mi suegra espantadas. Y las perras directamente la criaron. Daniel, ¿y eso ocurre lo mismo que si no llega un bebé, por ejemplo, traes otro cachorro? El lenguaje entre los perros es muy claro, muy definido entre ellos. Marcan territorio, ¿no? digamos, cada uno. Exactamente, entre ellos ya mirándose a los ojos ya sabe lo que está diciendo, la intención que tiene ese perro en hacer contra un cachorro, ¿no? Que en líneas generales un cachorro cuando viene a la casa no hay grandes problemas. Pero yendo para atrás con lo que vos decías con respecto a los bebés, siempre la responsabilidad, el tener un perro es una responsabilidad, tener 2 perros son 2 responsabilidades. Sí, no es un juguete, ¿no? Por supuesto, entonces, teniendo en cuenta y siendo responsable, hay que asesorarse antes de saber que ya va a venir un bebé a la casa, a ver de qué manera se tienen que mover, porque
gracias a Dios, el 95% de los problemas que tiene el perro son por nosotros, por los dueños. Entonces, modificando nosotros muchas conductas que tenemos con el perro... Si el dueño tiene una conducta agresiva, seguramente el perro va 100%. O si el dueño no se ocupa, ¿no? Porque el perro va ganando espacio y esto va produciendo que ante el mínimo conflicto el perro no sienta límites ni autoridad, ¿no? Entonces el perro ataque. Un poco la idea fue, cuando se armó esta ley, la palabra justa más que razas peligrosas sería al revés, tenencia responsable. Es decir, el que tenga un perro se haga responsable. Y faltó una parte de la ley que sería que los perros tuvieran un chip para que el dueño legalmente se haga responsable de la conducta del perro. Claro, claro. Y esa ley también incluye o trata, o no sé si corresponde, el hecho de la responsabilidad de los dueños con los actos de sus perros. Sí, totalmente. Inclusive hay... Voy por la calle, llevo un perro, muerde una persona, yo soy el responsable. Absoluto. El responsable legal y a su vez hay ¿Eso algunas está vigente, o no? compañías de seguro, sí, claro, y algunas compañías de seguro incluso que ofrecen además pólizas para las personas que puedan tener, que generalmente pasean sus perros, obviamente en la capital, algún tipo de cobertura. Bien. Lo que pasa es que está mucho la irresponsabilidad también de los dueños. Solo basta caminar el conurbano o la ciudad de Buenos Aires para ver mucha gente que decide llevar a los perros peligrosos sin correa, y ahí estamos hablando de uno de los principales problemas que, si te parece, compartimos la segunda parte de perros peligrosos, genética o enseñanza. 40%. ¿Cualquier familia puede tener cualquier perro? No, en lo que yo te puedo decir de mi experiencia, no. No. Hay familias que tienen que tener razas determinadas. Se trabaja con la estimulación. Entonces lo positivo es que el perro, cuando sale y vuelve, tiene que volver alegre. Si el perro viene sometido es porque tenemos problemas. Convengamos que un perro fija sus vivencias alrededor de los 4 meses. O sea que todo lo que yo hago durante 4 meses que el perro tiene de edad es lo que le va a quedar de recuerdo para toda la vida. Convengamos lo siguiente, el perro tiene muy poco impronta de memoria, es decir, lo bueno y lo malo para él transcurrió ayer, vive el presente obviamente y no sabe que hay futuro. Entonces, si el perro ha tenido una mala experiencia de cachorro, lo va a llevar toda la vida. Es decir, ejemplo, si yo voy a un lugar y maltrato a un animal, pueden pasar 5 años que yo vuelvo y el perro recuerda perfectamente lo que le pasó conmigo, aunque hayan pasado esos 5 años, tanto lo bueno como lo malo. Por eso es muy importante la primera etapa del cachorro para la educación, donde fija toda su memoria. En el Antirrábico de La Plata existe en este momento un promedio anual de 600 denuncias por mordidas en el año. Cuando ustedes van y compran un perro, están haciendo una inversión, porque hoy cuesta plata. Y ustedes están comprando algo para 10, 12, 15 años, con una buena calidad de vida. Y si no, se compran un problema. ¿Dónde termina el perro? En otro lado. El dueño es el responsable legal de lo que haga el perro. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente, la gente no toma conciencia de eso y basta con ir al hospital de niños y ver todo lo que ocurre después que un niño es mordido, desgraciadamente a veces en casos graves, por culpa de los perros. Pero en realidad, insisto, no es culpa del perro, es del dueño del perro. Un entrenamiento básico entre 3 y 6 meses, si el perro está sociabilizado desde temprana edad, no va a haber problema. El problema que tenemos los adiestradores o los educadores es que ya nos llaman cuando tenemos un conflicto, es decir, nos llaman cuando ya hay un problema real. Y el perro, al no razonar, aprende por condicionamiento. Quiere decir que ya está condicionado el perro a hacer determinada tarea o determinado acto de agresión, le podemos llamar. Frente a eso es muy difícil corregir. ¿Cuáles son las consideraciones de la ley que hacen que un perro sea peligroso? En principio, la fortaleza de la mordida.
O sea, son perros que tienen mandíbulas muy fuertes. Calculemos más o menos que se considera 1 centímetro cuadrado de superficie de la mordida por 400 kilos de peso. O sea, prácticamente un perro de esos en una mordida puede llegar a fracturar el brazo de cualquier persona, como desgraciadamente ha ocurrido. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es conocer estas razas y saber el origen y el manejo que debemos darle. La gente no sabe lo que quiere. Está el que sabe que tiene definido lo que va a comprar y para qué lo quiere, y que lo va a poder dormir. Entonces, si yo puedo dominar mi perro, bárbaro. Y si no, me compro un problema. Cuando lo saco, tiene que ir, tal cual dice la ley, con un collar de ahorque, con una correa fuerte, no tiene que estar expuestos a la calle y mucho menos sueltos en la calle. Eso, la ley, si bien existe, no tiene penas ni multas, pero como ha habido accidentes, ya se está considerando la posibilidad de empezar a penar esas situaciones. Lo que no tengo dudas, a lo largo de haber hablado con médicos veterinarios, profesionales, educadores, entrenadores, es que más que una cuestión de genética, hay el principal problema radica en los dueños. Al menos para mi gusto también, ¿no? Sí. Hablamos recién de la memoria de los perros y todo lo que aprendió un perro en los primeros 6 meses de vida, después como había quedado ahí como la cuestión de la memoria. Y yo te preguntaba, pero el perro te reconoce, el perro que tiene 3, 4 años, y después, a la segunda vez que lo ves, es como que ya te trata como que sos una persona desconocida. El primer día es como que te huele claro, constantemente, ¿no? Y después... Convengamos que el perro tiene la referencia de su olfato. Es decir, en su memoria graba los olores, buenos o malos, según la experiencia que haya tenido. Una vez que lo fijó, es eterno. Por eso hablamos que la memoria es muy restrictiva. Una vez que el perro olfateó a alguien y le fue bien, lo va a reconocer siempre, porque para él pasó ayer. No tiene capacidad de decir fue el año pasado, pasó ayer. Entonces, en base a eso, el perro hace sus experiencias. El primer olor que reconoce el perro es el de la madre. Ese no lo pierde nunca, ¿verdad? Porque convengamos que el cachorro nace ciego. Pues sí, que los perros ven mal en general. El perro ve mal. A 30 metros el perro es muy fácil que te huela y que no te vea bien. ¿A 30 metros te huele? Absoluto. Sí. Absoluto. Un perro tiene más de 100.000 veces desarrollado el instinto auditivo que nosotros. Claro. Y el olfativo también. Es decir, el primer reconocimiento que tiene el perro a través de contacto es para él lo válido. O sea, él escucha cosas que nosotros no escuchamos, los seres humanos. Claro, hay silbatos inclusive que nosotros no percibimos y los maneja y le está dando una orden. Daniel, fuera de cámara, nos decía algo que nos llamaba la atención tanto a Claudio como a mí, que los labradores y los golden, que para nosotros son las razas más amigables y que muchas veces son las más elegidas por quienes tienen hijos y hijos chiquitos, hay un índice importante de agresiones por parte de los golden y de los labradores. Sí, tal cual. A veces muchos... Siempre, como decía antes, la culpa la tenemos nosotros. Subestimamos algunas razas, que lo vemos como algo, como un muñeco, como le dice a algún amigo, no, la mejor raza es esta para tus hijos. Se subestima tanto que después aparece una agresividad. O sea, es como que se los empieza a querer mal. Claro. Y ahí vienen los problemas. Hubo una estadística hace 2 años atrás que el índice de mayor agresión que hubo contra las familias fue de la línea Retriever, los golden y los labradores. Claro. Pero por ese mismo tema, por subestimarlos, por decir, no hace nada, sacale la comida, le dice al nene, dale de comer en la boca, y se está jugando no con fuego, pero se está teniendo en cuenta, no se están teniendo en cuenta muchos factores, que es el instinto de supervivencia que tiene un perro. Claro, para evitar también, porque veníamos hablando de qué sucede cuando, por ejemplo, un matrimonio que tiene un hijo, el perro ya convivía con ellos con anterioridad, y nosotros decíamos, hay todo un periodo de adaptación cuando se lleva el bebé a la casa, para evitar que mucha gente abandone esos perros, sí, porque también eso sucede y hay que decirlo. Sí. Así como lo abandonan cuando se van de vacaciones, lo abandonan por temor y por miedo a que le pase algo a su bebé. Vamos a aclarar que sí existen determinadas pautas que pueden cumplir ellos como padres a la hora de llevar el bebé a la casa y que no esté en riesgo, por supuesto, el hijo y tampoco la necesidad de desprenderse de su mascota. Sí, sí, ¿no? La presentación. En esos casos también debíamos tocar un tema que es la salud.
Es decir, la instancia o el ejemplo que estamos dando ahora de que un bebé venga a la casa implica que el perro tenga un buen estado de salud. Hay enfermedades zoonóticas que comparte el hombre con los animales. Muy común que el perro, un bebé está, o un nene está con un chupetín, el perro vaya y se lo robe. Es decir, ese contacto directo, también los pediatras y los veterinarios debemos preocuparnos por la salud de los que integran la casa. Hay enfermedades graves, quería poner este ejemplo, como la leptospirosis, que ha causado varias muertes y el perro la transmite. ¿Qué opinan ustedes? Porque digo también, los perros de la calle, que por cierto no han tenido una vida, o no tienen una vida fácil, agresivos, acostumbrados a que los maltraten, hambre y maltrato físico, y sin embargo cuando o caen en un refugio y después la gente los adopta, ese perro modifica la conducta, si es tratado con contención, con cariño, con afecto. Totalmente. Lo que pasa es que tiene que caer en un ámbito ideal, es decir, si el perro yo los saco, son tremendamente agradecidos. Si yo lo saco de distancia y lo llevo a mi casa, el perro va a ser un fenómeno siempre. El tema está en que le demos un buen destino. A mí me causa muchísima pena porque hay gente que trabaja mucho con todo esto, conteniendo los perros de la calle y siguen apareciendo. Yo siempre digo, el trabajo que hacen, que es el refugio El Campito, por ejemplo, es el trabajo de adoptar un chico prácticamente. Van a tu casa y dicen si tenés las medidas de seguridad. Hay como asistentes sociales que se dedican a la gente que adopta perros para ver si realmente... Yo le preguntaba por qué era tan complicado pensando en un perro y me dice, no, lo que pasa es que si no es un perro que a los 2 días está en la calle de nuevo. Y le hacen un seguimiento después, ¿no? Una vez que son adoptados también. Pero lo importante es eso, el mensaje es dejar que con un buen vínculo, toda raza, por más que tenga genéticamente agresividad allí en sus genes, se puede convivir y se puede convivir con seguridad. Digamos. Sin ningún problema. Y la culpa es del ser humano. 100%. Un poquito... Hay que ocuparse, hay que ocuparse. Tal cual, no es un con responsabilidad. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias. Gracias, Nacho. Le va a mandar un mensaje a la mamá que lo está viendo. Mi mamá que no está. ¿Cómo se llama la mamá? Alicia. Alicia, bueno. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias. Chao. Le agradecemos a Nacho, gracias. Muy interesante. Nos vemos en unos días. Muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos.